Nuestro invitado de hoy es un experto en arqueología, en la arqueología de Puertollano y su comarca, con multitud de trabajos que lo atestiguan. Es constante en su trabajo desde el año 1974, que es cuando comienza su labor. Es escritor, es poeta, es historiador. Les quiero presentar a todos ustedes a don José González Ortiz. Bienvenido. Hola, encantado del reencuentro contigo de nuevo. La verdad es que a mí me place mucho a la gente que hace una labor callada pero eficaz y constante y profesional como tú, José. Bueno, de alguna forma pues funcionamos para los demás, porque hay que tener en cuenta que todos somos herederos de un legado. Ten en cuenta que el legado que hay detrás de nosotros son las huellas que ha dejado nuestro antepasado, desde la prehistoria, edad medieval, romana, etcétera. Y de alguna forma todos somos propietarios de ese legado, somos herederos de ese legado. Aunque yo sea el que me he encargado de sacarlo a la luz, de leer las huellas, pero que leer las huellas de un pasado sin comunicarla, sin transferirla a lo interesado, que sois todos, que es la sociedad, no tendría sentido. O sea, guardarme para mí mis descubrimientos, pues no tenía sentido, pero aparte que disfruta uno mucho mostrando pinturas rupestres esquemáticas, participando a lo mejor en la excavación de la necrópolis de Puertollano. De todo eso vamos a hablar, José, ¿no? Muy Porque bien. los comienzos son duros. Comienzas tu labor, como he dicho, de investigación en el año 1974. ¿Cómo lo haces? Habida cuenta de que había en aquellos momentos pocas referencias. Pues realmente eran conjeturas muy vagas sobre el pasado antiguo de Puertollano y su comarca, ¿no? Gascón Bueno citaba alguna cosa, también Corchado Soriano, un historiador de Almodóvar del Campo. Realmente había conjeturas, pero las pruebas materiales físicas no se conocían, ¿te das cuenta? Entonces yo me empecé, a raíz de mi estudio en Madrid, de familiarizarme con la arqueología, de tener en mis manos piezas arqueológicas de otros lugares, me fueron introduciendo en el conocimiento de lo que es el pasado de Puertollano, los yacimientos, los hábitats que conoció Puertollano en su pasado. Y desvelas la presencia humana en la cuenca del río Jailén. Efectivamente, el río Jailén, como muchos otros ríos de la provincia de Ciudad Real, conoció la presencia del ser humano, posiblemente, sobre todo lo que es la cultura paleolítica inferior y media, hace unos 30.000 años estoy hablando, porque se conoce a raíz de las pruebas físicas que nos dejaron, instrumentos en piedra tallada, hachas, bifaces, chopping tool, raederas, punta musteriense. Entonces todo ese material, todo ese herramental que nos dejó en la orilla de los ríos, nos prueba de que hubo una presencia, que el hombre estuvo depredando la zona, cazando y utilizando la materia prima que tenía allí mismo, ¿no? Y justamente donde trabajaba las piezas para descuartizar la carne, para trabajarla, allí nos dejó su herramienta, que es lo que hemos conocido, ¿sabes? José, ¿y qué culturas muestras? Pues lo más antiguo que tenemos en la comarca de Puertollano es paleolítico inferior y medio, estamos hablando de unos 30.000 años antes de Cristo. La cultura achelense, levallois musteriense, que son técnicas de talla de la piedra tallada realmente, es precisamente usando la cuarcita, que es una piedra, un silicato muy duro que conocemos mucho y que está en la orilla del río Jailén. Entonces era claro, un río con presencia de animales, manadas de animales de todo tipo. El hombre iba depredando tanto el río Jailén, el río Jabalón de nuestra provincia, el río Guadiana. O sea, había una cierta transhumancia o un movimiento rotativo siguiendo los cauces fluviales, porque es donde se encontraba la comida. Así, poco a poco, lo que estamos haciendo es adelantando el contenido de tu próximo libro, ¿no? Puertollano y su contexto arqueológico. Que está en imprenta, saldrá no muy pronto realmente, y en él se recoge un poco todas las huellas que ha habido en el entorno. O sea, Puertollano es el epicentro de una comarca donde todas las culturas están interrelacionadas, ¿te das cuenta? Porque el paleolítico inferior y medio de Puertollano igual que el del río Jabalón, igual que el del río Guadiana, ¿te das cuenta? Sí, señor. Porque eran los mismos grupos nómadas de personas, de humanos, posiblemente poblaciones mixtas de Homo sapiens,
el que frecuentaba estos lugares, estos cazaderos, y no iba dejando su mismo tipo de herramienta en un lugar y en otro. Igualmente la pintura prehistórica que hay en Puerto Llano, muchos abrigos que he descubierto también, nos remite, por ejemplo, a Fuencaliente, ¿te das cuenta?, con sus pinturas de Peñascrita, y a otros puntos de la provincia de Ciudad Real. Entonces me refiero a ser Puerto Llano un epicentro de cultura, por eso es, en este libro concretamente, es un poco recopilar todos estos hallazgos desde la prehistoria hasta incluso edad medieval, ¿no? incluso a lo que le llamo arqueología industrial. O sea, porque toco a un epílogo en este libro donde evidentemente resalto y destaco la arquitectura que tenemos de minas, caballete de minas, maquinaria de mina en desuso, depósitos, todo, incluso del complejo industrial, que se desechan zonas concretas de destilación y ya que es chatarra, pero eso es la arqueología industrial, que es la huella más próxima que tenemos nosotros. Algunos televidentes recordarán tus trabajos de investigación. Elisa Cendreros, aquella dama de una ciudad real, la necrópolis de Puerto Llano, la alfarería de Puerto Llano. ¿Qué han representado estos libros, José? Pues todos tienen una parte muy importante en mi vida, todos marcan partes concretas de mi vida. Vamos a empezar por lo que es la necrópolis de Puerto Llano, porque es en toda la provincia de Ciudad Real, es el lugar o el sitio en el complejo industrial donde apareció, donde la máxima concentración de inhumaciones de la época tardorromana visigoda han aparecido, ¿te das cuenta? Entonces, le llamo necrópolis porque es una ciudad de los muertos. Allí había muchos enterramientos, había mucha gente, había incluso enterramientos múltiples con varios individuos, posiblemente de una misma familia. Me refiero a nietos, padres y abuelos, ¿eh? Por eso hablo tardorromano visigodo, que es el siglo IV a.C. hasta el V, posiblemente el VI. Digamos, nietos, padres y abuelos metidos todos en un mismo enterramiento. Y es importante, insisto, porque no han aparecido tantos enterramientos concentrados en un mismo espacio, han aparecido en muchos otros pueblos, pero un par de enterramientos, enterramientos aislados, te das cuenta, pero aquí era una concentración bastante importante. Naturalmente hablamos de trabajo de investigación, pero luego tienes también publicados en narrativa Mina Norte, Las Mit, Hijos del Trueno, En medio de ninguna parte, Un muro de sombras, Cuentos de Puerto Llano, El Cristo celta, La Reina Dios. La verdad es que eres un autor muy prolífico, José. Sí, bueno, mira, es que el hecho de trabajar en museos está en contacto con pintores, con poetas, con narradores, y la emoción que lleva todas estas profesiones, todas estas personas, te la transmiten y te hacen que afloren la que tú tienes dentro, ¿no? Por eso digo que soy un poco multidisciplinar, o sea, varias disciplinas, ¿no? Lo que es la arqueología como ciencia, lo que es la narrativa, que relata sensaciones, emociones y cuentas cuentos, ¿no? Entonces, el arte, porque hay muchos pintores que me han pedido que le escriba cosas y he hecho monografías sobre pintores concretos, ¿sabes? Entonces, el hecho de moverse en museo, bueno, posiblemente fui a museos porque era mi vocación, porque era una cosa que llevaba adentro, ¿no? Moverme en el mundo de las emociones. Un museo es un mundo de emociones. Emociones por el pasado, emociones por el presente, exposiciones que se hacen concretas, recientes. Y, en fin, por eso he tocado tantos palillos, digamos. La última, La Reina Dios, es una novela que transcurre en Egipto. Sí. Transcurre en Egipto y es un thriller, es mucha historia metida en una sola historia, y ahí hablo de todo un poco, ¿no? Entonces, la última novela. Luego tengo cosas sin publicar todavía, pendientes, varias cosas, y todo ese legado que tú me has hablado de publicaciones, ¿sabes? Cada cual representa una época. Sí, y ya digo, investigación, narrativa, y nos falta los poemas, ¿no? Sí, porque tienes Ciudad Evanescente, ¿no? Está pendiente de publicación. Cuéntanos cómo va ese poemario. Tengo 3 últimos libros pendientes de publicar, que es Ciudad Evanescente, poesía, Cuentos a media, que son relatos cortos, y Puerto Llano y su contexto arqueológico, que saldrá en breve, porque está prácticamente en imprenta. Posiblemente una feria que quiera hacer mi editor próximamente, creo que se llama Felipa o algo así, o Feria de no sé qué de la provincia, sí. Y posiblemente el libro, que ya está en fase de correcciones, salga, sale. Y eso ese es un recopilatorio, digamos, de la arqueología anterior, donde he querido concentrar en un volumen, digamos, todos los hallazgos, todas las huellas del pasado,
que tenemos en el entorno de Puerto Llano. Te das cuenta porque, como dije antes, las culturas están todas interrelacionadas. Es lo mismo el paleolítico de Puerto Llano que el del río Jabalón. Es lo mismo la etapa romana en Puerto Llano que en Membrilla o en Diógenes o en La Bienvenida. Te das cuenta, entonces están interrelacionadas, pero uso Puerto Llano como epicentro de todo esto. La verdad es que... La necrópolis, como te dije antes, si retomamos el tema, o sí. si te lo ves bien, lo ves. Sí. Es que fue rocambolesco, porque yo no lo descubrí, te das cuenta. Yo caí allí casi de casualidad. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé si cuento el relato de cómo pasó todo. Pues estaban trabajando unas máquinas en el complejo industrial haciendo una explanación, y de golpe las excavadoras pompos se toparon con tumbas, esqueletos, y allí salían cráneos, esqueletos, todo. Paralizaron las obras, los servicios jurídicos de Enpetrol llamaron a Ciudad Real, al Museo Provincial, al director, para que hiciera un reconocimiento, y la cosa era un poco chunga. Yo en aquel momento, yo me enteré en Ciudad Real de aquello que había pasado aquí. Había quedado con el director del Museo Provincial, pues estaba haciendo unos trabajos con ellos, unos dibujos para unas publicaciones de Paleolítico Inferior y Medio. Yo estaba como dibujante y como autor estaba Antonio Ciudad Serrano, que era un profesor del colegio universitario, Rafael García Serrano, que era director y profesor de historia del colegio universitario, y un tal Rafael Vallespí, que era catedrático de Paleolítico en Madrid. Yo era dibujante y había quedado con el director del Museo Provincial para llevarle unos dibujos que había hecho y que me diera nuevas piezas para seguir dibujando aquí en Puerto Llano. Yo vivía en Puerto Llano entonces. Y estando allí, pregunto por él, me dice, no ha venido por aquí, no sé dónde está la ordenanza del museo. Y digo, voy a preguntarle a la mujer, tenía una tienda en la Plaza Mayor de Ciudad Real, se llamaba Librería Tarteso, y digo, a preguntarle, porque no he venido de Puerto Llano y me voy a ir con las manos vacías, para ver si me dice lo que sea. Llego a la librería, hola, oye, tú me dices, oye, Pepe, tú no sabes, dice, me están volviendo loca toda la mañana, llamándome por teléfono, buscándole, dice, ¿tú no sabes nada? Digo, no, acabo de llegar de Puerto Llano, he quedado con él. ¿Tú no sabes nada de unas tumbas que han aparecido en el complejo industrial? Digo, no, en absoluto, pues tanto a la mañana que ser juzgado, que si no sé cuánto, porque tiene que ir a echar un vistazo. Sí. Y dice ella, yo no sé dónde está, creo que se había ido a otro pueblo a hacer otra cosa. Y le digo, mira, Charo, se llama Rosario, dile, si te llama o viene, dile que en su nombre voy por allí, a Puerto Llano, como alguien del museo, para que vea que alguien viene a hacerse cargo, a mirar, a echar un vistazo, lo que sea. Ah, vale, sí, no te preocupes, Pepe. Cojo el coche, me vengo para acá, voy a Enpetrol, me montan en un Land Rover, me llevan a la zona, cráneos por allí, tibias, fémures, piedras levantadas, un desastre. El encargado me viene con una vasija en la mano, mire usted esto es lo que hemos encontrado, pero allí, bueno, total, que yo me encargué de todo aquello. El director fue por la tarde, con Antonio Ciudad Serrano, el otro profesor de la Escuela de Magisterio, echar un vistazo y tal, y dice, bueno, Pepe, encárgate tú, ya me lo llevas por el museo, lo que salga y tal y que igual. Bueno, y se fueron, yo al día siguiente fui por allí, siguieron levantando las máquinas lápidas, sacando esqueletos, sacando todo, sacando vasijas, fragmentos, partidas, y ya el encargado al día siguiente muy apurado, mire usted que la empresa, estamos perdiendo dinero, ya sabe usted que esto es obra que tenemos que entregar, ¿qué hacemos? Ya le hemos dado algunas cosas que han aparecido, ya estuvo aquí el director, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque es que estamos perdiendo dinero. Digo, pues mire usted, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a desmontar un enterramiento, lo vamos a llevar a la Casa de Cultura de Puerto Llano y sigan ustedes, que Dios nos reparta suerte. Entonces cogí un bote de pintura, numeré las piedras del enterramiento, volando, corriendo, con una máquina me la subieron a un camión, lo trajeron a la Casa de Cultura, estaba creo María Ángeles Rabadán de directora. Sí. Lo dejaron ahí en el patio, ahí estuvo mucho tiempo hasta que ese enterramiento se reconstruyó en el Museo de Etnología de aquí de Puerto Llano. No está bien reconstruido, pues no está bien puesto, pero bueno, ahí está. Y esa fue la historia. Yo entregué en el Museo Provincial todo el material que obtuve. Ahí se metieron en vitrinas, se han perdido también un esqueleto completo, en una bolsa, en vasijas, fragmentos, todo eso se llevó allí. Por eso digo que fue un descubrimiento rocambolesco. Pero dio lugar a la necrópolis de Puerto Llano, sí, obviamente. Hoy día hay una planta de fabricación de asfalto encima, ¿sabes? Y todo el material que se sacó, posiblemente a la escombrera que había enfrente del procesamiento de la pizarra bituminosa, se
José, hace muy poquito que te has jubilado, ¿no? Pero yo creo que tú eres una de esas personas que hubiera querido seguir trabajando. Yo, pues la verdad que rara es la noche que no sueño con cosas de museo, con gente. Sí, rara no es la extraña, noche, no extraña. Es una cosa ya que lleva uno como un veneno en la sangre, es como una drogadicción. Cuando ya me jubilé yo estaba encargado del Parque Arqueológico de Alarcos, porque la Junta de Comunidades, al no poderlo atender, se lo cedió al Ayuntamiento de Ciudad Real, porque el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene allí la ermita del Arco, que es propiedad del Ayuntamiento. Recordemos a los televidentes que tú has sido funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real. He estado durante 32 años de funcionario técnico conservador de museos, técnico de museos. Entonces, antes de jubilarme, yo ya estaba atendiendo lo que era el Parque Arqueológico, sobre todo las visitas guiadas, llevando a grupos de gente para explicarles lo que es el yacimiento ibérico, la batalla famosa de Alarcos, la ermita de Alarcos, todo aquello, ¿no? Porque es un parque arqueológico que es un museo al aire libre, ¿no? Entonces, pues contacto con la gente, ¿no? Lo pierdes y lo echas de menos un poco, ¿no? La verdad es que no hay nada como trabajar en aquello que le gusta a uno, ¿no? Sí. Y tú eres feliz así. Además es que allí en Alarcos le hablaba un poco en euskera, sí. Le hacía alguna oración en árabe, porque hay un cementerio musulmán. Qué curioso. Y luego en la ermita del Arco le rezaba en latín, ¿no? Y bueno, y la gente se está, digo, vamos a ver, mira, aquí la primera ciudad que hubo ibérica, el íbero estaba es lo más parecido al euskera, Bueno, remontándome a la historia, había un escritor griego, Estrabón, era un escritor griego y viajero por toda Europa, que en el siglo I antes de Jesucristo, decía: los aquitanos del sur de Francia y los íberos son pueblos similares y hablan lenguas parecidas. Se ha estudiado el aquitano y es una forma antigua de euskera. Luego el íbero y el euskera estaban emparentados, pertenecían al mismo tronco lingüístico, tenían la misma filogenética, ¿te das cuenta? Y entonces Alarcos, el nombre primitivo era Lacurris, como lo llamaban los historiadores, Lacurris, Lacoria, Larcurris, Larcurris, Alarco, la evolución. Aquí tenemos un portugués Aurusco, y ahora te lo diré. Entonces yo traduje Lacurris del euskera, significa balsa de las becerras. Desde arriba de Alarcos hasta por allí se ve bajo el río Guadiana, que hay vacas todavía pastando, y en la excavación arqueológica han aparecido restos de bóvidos, cornamenta, hueso, etc. Entonces el lago, como se llamaba en la prehistoria, Lacurris, lago de las becerras, ¿no? Y a la gente, a los niños de los colegios y todo, se habló aquí arriba, aquí donde estamos pisando ahora, un idioma que es muy parecido al vascuence. Sí. Y le digo algunas frases en euskera. Digo, voy a decir algunas... dínosla. Digo, algunas frases en euskera, digo, porque no es lo mismo, pero sonaría algo muy parecido. Por ejemplo, decía, agia mundo aresa esara y no venía ni rensa mundo esara. Se lo decía a la chica, decía, quizás para el mundo no seas nada, pero para mí eres el mundo. Una frase que le decía a la chica, a la mujer, ¿no? Agia mundo aresa esara y no venía ni rensa mundo esara. Quizás para el mundo no seas nada, pero para mí eres el mundo, ¿no? O Aldi Joana, el tiempo ha pasado, decía alguna frase en euskera por ahí. Pero se le decía diciendo porque es un idioma parecido o muy similar al que se tuvo que hablar aquí en época ibérica, con las variantes propias del euskera de los territorios. Luego llevaba a un cementerio musulmán donde había tumbas de niños, más que otra cosa, de la ocupación musulmana cuando ganaron la batalla Alfonso VIII. Sí. Hay un pequeño cementerio que en árabe es masbara, se dice masbara. Un cementerio en árabe es una masbara. Y la tumba es una macabrilla, de ahí es la palabra española de macabro, de macabrilla, de hueso, de terror, macabrilla. Digo, esto se llama, las tumbas pequeñas se llaman macabrilla y grande, en árabe. En árabe una macabrilla es una tumba. Y digo, y como eran españoles que nacieron aquí, le vamos a hacer una oración en árabe, si os parece bien. Dice, sí, de acuerdo, sí. Empezaban, Bismillah, Rahman, Rahmi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hacía una oración para... Una vez con un grupo que había de chicos jóvenes, la hago, y al rato me viene uno y dice, hay aquí uno que es musulmán. Cuando me dije que era musulmán, esto me corta el cuello, como ya he dicho en la oración. Me acerco a él y digo, oye, ¿qué tal? Dice, muy bien. Luego en Alarco, en la ermita, le hago una oración en latín, Gloria Patria, Filia, Espíritu Santo. Bueno, me refiero que escenificaba mucho en Alarcos
y me entregaba mucho a la causa de Alarco en los distintos momentos, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que echaba de menos todo aquello. Y de una u otra forma, imagino que seguirás la evolución de los museos, del archivo y el patrimonio de la capital, porque cuando uno es inquieto y le gusta lo que ha hecho, pues estará pendiente de lo que hacen los demás, ¿no? Sí, efectivamente. Yo cualquier hallazgo que hay en la provincia estoy pendiente, ¿no? Que han descubierto no sé qué en tal sitio, no sé cuánto. A veces coincido en lo que está diciendo, en la cronología, y a veces veo que hay ciertos fallos, cierta errata, ¿no? Pero bueno, estoy pendiente. José, ¿se preocupan mucho las administraciones públicas por la investigación? Se debía de preocupar mucho más. Ten en cuenta que España es un país con un patrimonio súper riquísimo, riquísimo. Sí. Y se requiere mucho dinero para atenderlo. Y claro, no puede detraer el dinero de otras actividades sociales para atender lo que es la investigación. Aparte una cosa, si no se va a hacer bien, deja el yacimiento quieto parado ahí, que ya se hará con el tiempo, ¿sabes? Si tú haces una excavación y hay poco presupuesto y va a tener que parar a los 15 días la excavación, déjala, se sabe que está ahí. Cuando las condiciones de vida cambian, ya más presupuesto, seamos más ricos, lo que fuera, entonces emprender lo que es Hay que tener en cuenta que una excavación es un espacio de investigación histórica, o sea que no se trata de escarbar y sacar cosas, sino se está investigando la historia a través de aquel lugar, ¿no? Entonces, si es tan rico en España el patrimonio, castillo, ruinas de época romana, yacimientos con pinturas, es riquísimo, raro el pueblo o la comarca que no hay algo de un interés arqueológico. Entonces, atenderlo todo requiere un presupuesto fuerte, ¿sabes? Y es evidente que la investigación no es cuestión de ideas políticas. No debería ser. No sé, creo que afortunadamente quizás sea el episodio que menos los políticos se meten, ¿eh? Quizás menos mal. Porque, sí, porque a lo mejor no es tan llamativo, ¿sabes? Allí, porque ¿qué vamos a estar? Piedras y un resto de una casa, una ruina. La foto ahí no sale muy bien, ¿sabes? Yo que te concibo en tu casa investigando y estudiando y siempre preocupándote por estos quehaceres, ¿en la familia lo entienden? Sí, mi mujer y mi hijo están acostumbrados de pequeño de verme siempre, cuando era más joven, irme los sábados y domingos a corretear los montes de Puerto. Me lo patea, claro, así estoy con las piernas ahora que ya las tengo un poco más, pero la Sierra de Calatrava, la Sierra de Puerto Llano, me lo patea todo eso. Te comprenden, vamos, te comprenden. Pegando salto como una cabra por allí, buscando abrigos con pintura y todo ese tipo de cosas. Sí. Lo comprende. De alguna forma se han integrado también eso, le ha gustado, no te das cuenta, no he sentido un rechazo por el tema ese, ¿no? Porque sabía que a mí me gustaba y yo los motivaba a ellos también, ¿no? José, ¿has escrito el libro de tu vida o está por hacer todavía? Yo creo que en los 23 libros, poco más o menos, que tengo escrito, de todo tipo, tanto de arte, de etnología, de arqueología, de narrativa, algo de poesía, en todo ello hay una parte de mi ser. Entonces, hacer un compendio completo es difícil, porque en todo me he desangrado un poco, ¿me entiendes? Estoy en todos. Hacer un libro único de mi vida, no, yo creo que estoy en todo lo que he hecho. En estos últimos que hay pendiente de publicar también hay una parte de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis frustraciones, todo está metido ahí. Y naturalmente, mientras tengas un hálito de vida, vas a seguir escribiendo. Es un veneno, qué sé yo. Es una cierta drogadicción, ¿no? Es una cierta drogadicción. Y ya te digo, es que bueno, exposiciones, ten en cuenta que cuantísimas exposiciones habré hecho en la vida con gente, y habré asistido, invitado en, ¿qué te voy a decir?, en Valdepeña, en el Museo Provincial, no sé, en todo, en el Museo Villaseñor, donde estaba últimamente, que hemos hecho montones de exposiciones. Recuerdo que tengo una anécdota con la reina Leticia Ortiz, mi prima. Sí. No, oye, que tengo una anécdota, no sé si merece la pena contarlo. Sí, por favor. No claro. Es mala ni nada. Simpática y graciosa en todo caso para mí y mi familia, nada más, no tiene mayor. Si quieres Sí, por favor. Sí. Bueno, tú sabes que doña Leticia Ortiz estuvo trabajando en Televisión Española antes de casarse. Sí. Era una buena comunicadora, era una chica muy guapa para mí.
Y cuando salían los informativos, yo le decía, mira, que está aquí mi prima Leticia Ortiz. Callaros, a ver lo que dice. Yo le tenía admiración como mujer, como comunicadora, buena periodista que era, magnífica. Sí, sí, lo era. Y entonces era mi prima. Ahí en la casa, callaros, claro, que está mi prima hablando. Un día llegó del museo Elisa Cendrero y me dice mi mujer, riéndose, anda, que se casa tu prima. Así de cachondeo ella. Dice, ¿no ha oído la radio y eso? Y digo, no sé nada. Digo, que vengo del museo ahora y me dice, que se casa. Digo, ¿con quién? Y con el príncipe Felipe. Digo, no me diga. Digo, bueno, pues yo la sigo considerando mi prima. Años después se hace una exposición en el Museo Lope Villaseñor conmemorando los 750 aniversarios de la fundación de Ciudad Real, año 1255, año 2005. Se utiliza una exposición en el Museo Provincial, la Carta Puebla de Fundación de Ciudad Real, documentos del archivo muy antiguo, fotografías, una exposición relacionada con el 750 aniversario. Y se invita a los príncipes Felipe y doña Leticia a la inauguración. Primero van al Ayuntamiento de Ciudad Real, ahí la recibe el alcalde, la corporación municipal, y luego van al Museo Villaseñor a hacer un recorrido y ver la exposición. Cuando ya termina, nos pone a los técnicos y al personal de un subalterno en un pasillo, porque era un pasillo que llegaba a la calle, donde había un coche oficial con guardaespaldas para irse, ¿no? Ellos estuvieron viendo la exposición y al pasar lo iban presentando. El que iba con ellos, fulanito de tal. Al llegar a mi altura, don Felipe, doña Leticia, el que dice, Pepe Ortiz, dice Leticia Ortiz, hace así una cosa con los ojos, le sonaba el Ortiz. Y digo, Alteza, somos primos. Y dice, claro, somos primos. Se echaron a reír, Felipe y ella. Qué entonces, bueno, qué yo bueno. llamo mi prima entonces. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo al historiador, al investigador, al escritor, al poeta, a don José González Ortiz, y llegado este momento también saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, José, si estás preparado, comienzo. Lo que tú me digas. Defínete como persona. Como persona, mira, me considero hombre progresista, renacentista y cósmico. Qué interesante es eso de cósmico, sobre todo, ¿eh? Progresista, el progreso, sí. el avanzar en todo, sí, sí. Socialmente, en la ciencia, en la investigación, en la naturaleza, conocer el pasado, el presente. Renacentista es la idea del renacimiento del hombre por encima de todo, la idea de universal, de amor, de fraternidad, de conocimiento de luz. El renacimiento es luz. Y cósmico, lo que tenemos encima, Marte, estamos llegando a Marte, estamos explorando el cosmos, estamos muy pendientes de esas esferas de piedra que surcan el infinito, estamos todos, creo, toda la humanidad muy pendiente de esas esferas de piedra que por la noche vemos y que están inmersas en el infinito y por eso me llamo cósmico también. Pues defínete como profesional de la investigación, por ejemplo. Quizá un hombre muy emocionado por todo lo que es descubrimiento y novedad y aportar al conocimiento es lo que me gusta, lo que me motiva, lo que me emociona, ¿no? Entonces soy un poco fiebre en ese sentido, ¿no? Un poco pues muy forofo, muy fan, como quieras llamarle, pero muy metido en esos temas. ¿Cuál es tu color preferido? Yo creo que el fucsia. Te iba a contestar el arcoíris, pero el arcoíris es que son muchos colores. Son muchos. Son muchos colores, pero el fucsia porque el fucsia lleva color azul, lleva color rojo, lleva un color fresa. Sí, sí. Es un color que utiliza, por ejemplo, los colectivos LGTB, bueno, independientemente, yo es que me gusta el color, es bonito. Es muy bonito, sí, es muy bonito. Muy armonioso el color. ¿Cuál es tu fruta preferida? Fruta. Pues podía decir, te iba a decir una tontería, el madroño de nuestros campos es muy bueno. ¿Y por qué no? La naranja, por ejemplo. Sí, también, es fruta por lo menos. Sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce generalmente. ¿Eres galgo? Dulce, sí. Dulce soy un poco, sí, de los chocolates y todo este tipo, aunque tengo que controlarlo por el azúcar, pero hay edulcorante y hay sustancias parecidas que te dan el mismo gusto, te das cuenta, te da el mismo placer, poco más o menos.
¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues informal. Yo en mi época de museo tenía que a veces usar traje y corbata y pajarita a veces, y tenía que estar un poco, entre comillas, elegante, pero es porque lo pedía el momento de una inauguración con gente, el presidente de la Diputación, el alcalde, algún personaje importante. Pero yo la ropa informal, de andar por calle, vaquero, y sobre todo toda la ropa, sabes, que es la que heredó de mis hijos. Eso está bien. Porque me pasan los pantalones, las camisas, los jerseys, todo, casi ya no compro. Ellos se encargan de renovar el vestuario, pero me lo pasan a mí. Está bien. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues un perro. ¿No lo tienes? Un perro. Tenía dos. El último, el pobre, murió ya mayor, era un mastín grandote, y otro anteriormente, pero dos. Luego tenía algún pajarito en casa y eso, pero prefiero la libertad por los animales, prefiero verlo. Ahora me emociona ver los pájaros, que de pequeños los apedreábamos, por Dios, qué locura. Bueno, los apedreábamos, íbamos a coger los nidos y cosas de estas de pequeños. Ahora veo un pajarito delante y es que me da ganas de besarlo. Veo un pajarito saltando, un petirrojo, un gorrión. El primer impulso es cogerlo y darle un beso. ¿Tu mejor virtud, José? Virtud, soy muy leal a todo el mundo, incluso aunque me hagan putadas, solo soy leal. ¿Tu peor defecto? Defecto, la inseguridad, y que un poco también la ansiedad, ¿no? Ansiedad, pero inseguridad, te das cuenta por la vida, lo que tenemos encima de la pandemia y esto, que es horrible, te das cuenta que estamos siempre expuestos todo a cualquier cosa. ¿Tu comida favorita? Favorita, pues una ensalada bien preparada con... ¿La haces tú? La hago yo, en casa cocino yo. Qué bien, entonces. Tú eres veces, una joya, entonces. Mi hijo cae a pelar patatas y cosas, pero el que hace las comidas, las paellas y todo soy yo. Qué bien. Luego se me cabrean a veces a la familia, le falta no sé qué. Pero... Dile, ¿lo hacéis vosotros? Sí. No, algo digo yo, si oye, si no te gusta la próxima la haces tú, claro, con los ingredientes que tú le veas. No, pero normalmente el que cocina mañana, tarde y noche soy yo. ¿Un libro que no sea tuyo? El Quijote. ¿Una película? Pues mira, 8 apellidos vascos. Se harta uno de reír, además. Que es muy reciente y es muy... Sí. Y es muy bonita y además tiene otros mensajes de culturas, de hablas, de pueblos, la fraternidad, la unión entre pueblos y todo. 8 apellidos vascos. ¿Un actor y una actriz? Actor, podríamos poner Clint Eastwood, que era un famoso pistolero de la época, todas las películas de oeste. Sí. Aunque ahora ya las pistolas arman a los museos y ya están, todas. Y una actriz, pues Ava Gardner, por ejemplo. Gran Ava Gardner. Ava Gardner. ¿Un político, José? ¿Un político reciente o del pasado? Como tú quieras. Un político, quizás Felipe González, porque le tocó una etapa complicada. Muy complicada. De salir de una situación y enderezar un país y llevarlo. Quizás no se hicieron las cosas todo lo bien que se tuvo que hacer, pero a él le tocó la idea, sí, Felipe González. ¿Una ideología? Ideología, pues ya te digo, yo me considero progresista, renacentista y cósmico, y ahí puedo meter, ahí se podía hacer un partido político con eso. ¿Una religión? Religión. Pertenezco a la cultura cristiana, pero respeto todas las demás culturas que tienen como objetivo pues la admiración por una causa suprema, alguien supremo, ¿no? Pero pertenezco a la cultura cristiana, entonces ahí estaría todo, sin ser un forofo de ir con esto, pero bueno, es la cultura cristiana la que me ha formado, la que nos ha formado a casi todo, la que está ahí al pie de calle. Raro es que salga y no veas algún acontecimiento. Ahora tenemos el nacimiento de Jesucristo, la conmemoración, ¿no? Y pues sí, podríamos decir, el cristianismo en ese sentido. ¿Un programa de televisión? Un programa,
Prefiero los programas de viaje, de viajar, por decir alguno, que te cuenta las culturas, formas de ser, paisajes de otros lugares, ¿no? ¿Qué personaje público admiras? ¿Público actual? Sí, o pasado. Que haya sido público, pues puedo pedir, pues qué te voy a decir, desde Rafael Alberti, el poeta, que fue amigo, me regaló tengo un dibujo suyo que me regaló, estando en Almagro. Ian Gibson es un hispanista irlandés. Sí. ¿Qué te voy a contar más? También Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué personaje público detestas? Detesto. Pues aquel que es intolerante con los demás. Aquel que sea intolerante con los demás formas de ser política o de ser en el mundo, ese es el antagónico total. ¿Qué te pone de los Se nervios? lo puede encontrar en cualquier partido, ¿eh? Sí, lógicamente, claro. Que no está en un solo partido, puede estar todo, el que es intolerante con los demás. ¿Qué te pone de los nervios? Hombre, la injusticia social, la pobreza, el hambre, por Dios, la puñetera pandemia esta que está tanto dolor está provocando en todo, quizás lo es la pandemia, que es lo que tenemos encima, ¿no? Por cierto. ¿Qué no perdonarías? ¿Qué no perdonaría? El matar a los demás. Pues no hay ninguna causa que justifique matar a otra persona, por ningún sentido, por nada, ni por religión, ni por dinero, ni por nada. Eso no lo perdonaría. Puedo comprender que esa persona pueda estar mal de la cabeza, puede estar bajo el efecto de drogas, bajo el efecto de yo qué sé. Pero el hecho de quitarle la vida a otra persona, eso es lo que no perdonaría. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Pues yo mismo me hago reír, a mí mismo, mi propia psicología, mi propia cosmogonía, mi propia forma de ver las cosas. Es importante. Si me río de alguna persona es en el sentido cariñoso, afectivo y tal, ¿no? Pues le ponen algún apodo en plan cariñoso para mí, no voy soltándolo por ahí. Sí. Iba a decirte que es importante reírse de uno mismo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué te hace llorar? La injusticia, el dolor, la guerra, la muerte. La muerte provocada... No la muerte natural, por desgracia, que eso está ahí, enfermedades que te vienen y tal, la muerte provocada. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Trato de calmar, trato de ser condescendiente con la persona, trato de comprenderla y sobre todo no tener reciprocidad con él. Si está violento, ponerme yo violento con él, sino calmarme, dejar que suelte su mala baba, su bilis, y luego a lo mejor después en un momento llegar a tratar de hablar, convencerlo o no, o tratar de explicarle o no cualquier cosa, pero no responder con lo mismo, eso no, es que no arreglas nada además, o sea, ponerte a violentar con otra persona es que no arreglas nada, aunque lleves toda la razón del mundo, ¿eh? ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. Seguro que sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, me emociono hablando de lo que sea y lo exteriorizo con la gente que estoy. Porque es no ocultarme, es mostrarme tal como soy, se me acepte o no, pero es mi forma de ser, es no ocultar nada. En mí yo no oculto nada. Te cuento problemas o cosas buenas tal cual, ¿no? Yo te he dicho como más o menos. ¿Cuántas horas trabajas al día? Depende de la cocina de casa, por lo menos tres veces no me escapo, comida y cena y demás. En mis temas, pues siempre estoy con el ordenador mirando cosas, revisando, ¿sabes? Hay gente que me pide que le escriba cosas, por ejemplo, un pintor que ha expuesto en una galería de Madrid me pidió un texto, Sacramento Almansa se llama el pintor, y se lo dice para un catálogo. También le hice un cuento a una compañera de museos, se llama Sonia y los Resplandores, que trabaja en el Museo del Quijote y Biblioteca Cervantina de Ciudad Real, es un cuentecito. Me refiero que la parte de escritura la voy con ese tema, ¿no? Con cosas que te piden,
O, por ejemplo, a la Feria del Libro, aquí vine a Puerto Llano a firmar libros y a hablar con la gente sobre temas y cosas. ¿Qué añoras de tu niñez? Mi familia, fundamentalmente mi familia. Porque de mi niñez estaba uno desconcertado, no tenía objetivo en la vida, no era consciente verdaderamente de lo que es la vida y faltarte un familiar, cosa que por desgracia lo aprende de mayor, ¿no? Entonces yo de mi niñez diría mi familia, padres, tíos, hermanos, que ya por desgracia no están. ¿A quién eres incapaz de decir no? Acá, no, pues, no sé, a mi mujer, por ejemplo. Normal. O a mi hijo incluso. ¿Tienes alguna manía? ¿Manía? Me gusta ser puntual en mis costumbres, a la hora de comer, sentarme en tal sitio, ver la tele un rato, no alterarla a ser posible, por ser una causa que te motive, pero me muevo últimamente porque bueno, no tengo que responder en un trabajo, ni un horario, ni fichar, ni nada de este tipo, estoy más bien suelto. Pues tratar de llevar las cosas del día un poco más o menos, ¿sabes? Merienda, desayuno, comida, hacer esto hasta la hora, ir a comprar, no sé qué, no sé cuánta es, ya una rutina, en cierto modo. Ya estoy sumergido en la rutina. Un lugar para vivir. Para vivir. Hombre, como en el territorio que vivimos, Puerto Llano, aunque tengo que vivir en Ciudad Real, por circunstancia de mi trabajo entonces, ¿no? Y la casa la tuve que llevar allí, porque por funcionario tienes que residir en el término donde presta tu función, que era Ciudad Real. Pero Ciudad Real y esto son un barrio casi. Sí. De hecho, uno de mis hijos va y viene todos los días. Sin duda. Se traslada de casa, de la casa a esta casa. Sin duda alguna que sí. Hablamos de Pepe González. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Todo junto. De todo un poco. Conformismo con lo que sea factible de ser conformista, ¿no? Rebelde ante algo que es injusto y que ve que está pasando ante tus ojos y que tienes que decir algo o hacer algo, rebelde. Y inconformista, pues joder, no, estoy en contra de la pandemia, estoy contra del hambre, la pobreza que hay en la calle, soy inconformista. Ojalá, yo siempre veo a un pobre, digo, tenía que estar recogido y en un sitio donde se le dieran las 3 comidas por lo menos, y un techo donde estar. Yo pobre que veo por la calle se lo comento a mi mujer, digo, si es que no debían de estar, incluso es más. Los ayuntamientos podían rescatar a este tipo de gente y utilizarlo como personal, ayudante de limpieza, que sea, dar una actividad, ¿sabes? José, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Estoy todavía convirtiéndome en hombre. Y he cumplido 70 años hace unos días, ¿eh? Hace unos días cumplí 70 y todavía me estoy convirtiendo. Me falta todavía para ser mucho más. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? ¿Aspiración máxima? Hombre, que a mi hijo le vaya bien las cosas, que tengan suerte, en fin, en sus cosas, en su trato con sus amigos, con su gente. Es lo que realmente... Yo ya la vida la tengo ya un poco como de pasada. Pertenezco a la arqueología. Nunca mejor dicho. Sí, tengo una arqueología, si me tuviera un tiempecillo de hablar de 2 personajes muy queridos para mí, mi padre y un abuelo, muy sentido, y tiene una historia muy, muy bonita. No sé si dará tiempo a hablar de ello. Sí, cuéntame. Y si lo ves conveniente. Sí, adelante. Y si me emociono, me perdona. Estás perdonado. Bueno, mi padre, Pedro González Palomeque, nació en Torrenueva, en Valdepeña, cerca, pero estaba casado con mi madre de Puerto Llano. Mi madre, su padre, también hablaré de él, es de una familia antigua de Puerto Llano que hasta el siglo XV está yo explorando, viene la rama por parte de mi madre, los Ortiz. Mi padre en la guerra, cuando se declaró la guerra, le pilló en Córdoba, era maestro de escuela, mi madre también. Había gente socialista y republicanos que le pedía que le echara una mano, porque lo perseguían los nacionales, para matarlos o meterlos en la cárcel. Y le pedían justificantes médicos. Su padre era médico, mi abuelo, mi padre le cogía del talonario los justificantes, escribía que tenía que ir de un pueblo a otro a hacerse alguna revisión y así pasar el control de los nacionales.
Había una tal señora que Dios la tenga en gloria, se llamaba Manolita Dueñas, que le tiraba los tejos a mi padre. Mi padre no le hacía caso, estaba casado con mi madre, Amparo Ortiz. Pero esta buena señora, iba a decir una palabra muy gorda de ella, los denunció a los nacionales de que mi padre hacía salvoconducto. Y por eso salvoconducto le pusieron 3 penas de muerte. 3 penas de muerte. Por salvar a socialistas republicanos que hubieran terminado los paredones de fusilamiento o en la cárcel. La buena señora lo denunció y los nacionales le pusieron 3 penas de muerte por hacer salvoconducto, que eran justificantes médicos. Cuando mi tío Antonio, que era lo contrario, estaba en el Ejército Nacional, era tirador selecto de ametralladora, se enteró que a mi padre le habían puesto 3 penas de muerte por hacer justificantes médicos, revolvió la cúpula militar y le cambiaron las 3 penas de muerte por 3 años de cárcel en el Dueso, en Santander, ¿sabes? Le quitaron la plaza de maestro que tenía por oposición, tuvo que ir a la cárcel. Mi madre se quedó con mis hermanos pequeños aquí trabajando en el Palomar, la escuela del Palomar. Cuando salió de la cárcel estuvo aquí dando tumbos sin nada, haciendo trabajos que salían por ahí, hasta que le echó una mano un primo en Ciudad Real y le salió una escuela en el Retamar, pueblo cercano, el Retamar, que iba en bicicleta todos los días como maestro a la escuela y venía, pasaba por esta carretera para ir y venir, ¿no? Era muy querido en Puerto Llano, mucha gente se acuerda de él. Incluso un señor escribió una carta que se la premiaron, fue una convocatoria que hizo la Diputación Provincial, carta a nuestros mayores, y un señor jubilado se llamaba Manuel López Gómez, carta a mi maestro, y hablaba de Pedro González Palomeque. Y decía, todos sabíamos que se oía que había estado en una especie de campo de concentración, pero todos estábamos seguros que no había sido por nada más, no ha sido por ideas políticas. Es lo que ella decía de esto. Esa carta me habló un tal Licinio Moreno Ruiz, que era diputado fue maestro, profesor y compañero de mi padre en la Diputación. Un día fue al museo y dice, oye, le hemos premiado una carta a un señor de Puerto Llano que habla de tu padre, de Pedro González Palomé, que dice, yo te la llevaré. Me la trajo la carta y, bueno, pues hablaba de su maestro y decía eso de lo del campo de concentración, que es lo que te he contado del Dueso del Penal. Este hombre se decidió a publicar su carta premiada en una revista de esta de color azul de propaganda que dan. Yo cuando vi iba por la 4ª parte, la partió la carta en 4 partes, y en el Lanza escribí un texto de obligado agradecimiento, hablando de este hombre y aclarando por qué lo del campo de concentración, ¿sabes? Que es lo que te he dicho, de las penas de muerte transformadas en... Mi tío Antonio se enteró quién puso la denuncia, la Manolita Dueñas, o sea, no es que no me lo estoy inventando, ¿no? Él investigó quién había puesto esa denuncia contra mi padre, su hermano, y costaba una tal Manolita Dueñas por hacer salvoconducto, justificantes médicos que le salvó la vida a más de uno de a los paredones o a las cárceles, ¿sabes? Como homenaje a él, por eso te lo cuento, ¿no? Y luego mi abuelo Antonio Julián Ortizaria era de Puerto Llano, de familia muy antigua, era funcionario de prisiones, estuvo de oficial de prisión en Ciudad Real y lo nombraron director de la cárcel de Córdoba. Se declara la guerra civil y el coronel Ciriaco Cascajo, le llamaban el verdugo de Córdoba, declaró el estado de guerra en Córdoba. Se creó un piquete de falangistas y expresidiarios, fueron matando gente por Córdoba, médicos, maestros, y fueron a la cárcel de Córdoba con la pistola en ristre a mi abuelo que soltara gente. Mi abuelo dijo, yo no meto a gente en la cárcel ni la saco, eso es el juez. Yo no puedo sacar a un señor de la cárcel si yo no le he metido, es el juez. Lo mete o lo saca. Como no eso, le pegaron 4 tiros, allí lo dejaron muerto. Era de Puerto Llano. Pues yo creo que esas 2 historias debes escribirlas. Le he llegado a publicar. Tiene que nacer un libro de eso, José. Puedo hacerlo. De eso tiene que nacer un libro, porque tiene que quedar ese testimonio para la posteridad. Ya te digo, mi abuelo no se sumó a la rebelión, cumplió con su deber. El piquete de estos de hijos de su madre fueron matando gente por Córdoba.
Y le dijo, yo soy administrador del centro penitenciario, yo no meto a la gente ni la saco de la cárcel. Obró lógicamente. Yo administro el centro penitenciario. Claro, es así. Por negarse a soltar varios pájaros de lo suyo que quería, le pegaron 4 tiros ahí en el despacho. Un lema en tu vida. Un lema. El amor por encima de todo. Qué bonito es eso. José, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Pues, hombre, hay muchos grupos, los Beatles, por ejemplo, una canción podemos poner, no sé, Penny Lane de los Beatles, me gusta Beatles, Oasis, Rolling Stone, Blur, grupos, y luego cantantes, ¿qué te iba a decir? Pues desde Peral, Rafael Ramón, Serrat, pero pues poner una canción y de los Beatles que lo escucho mucho poner Penny Lane sería una... Escucha, es toda una historia, como historia. La historia de José González Ortiz, historiador, investigador, poeta. Te podría decir muchas cosas, ¿no? Pero solo voy a decir una, que no cambies. Muchas gracias, muchas gracias. A ti siempre.